Buenas tardes, queridos aprendices. Continuando con todo el tema de sostenimiento de minas, que ya estamos por culminar las estructuras y su forma de instalación, seguimos con pernos de anclaje, que esto ya sabemos nosotros que no es sentivación, sino fortificación. Pues básicamente el perno de anclaje es una varilla, ¿sí?, que entra en un barreno, que es este hueco, lo van a ver muy bien en perforación y voladura. Puede ser en roca, ¿sí?, mineral. Aparece acá una cuña, ¿la ven? Lo que hace es que cuando se aprieta, pues se abren estas dos patas y lo que hace es trabarse. Es muy similar a un chazo de pared y este es el principio de un perno de anclaje. Entonces, ¿dónde se utilizan los pernos? Entonces, los pernos son un tipo de sostenimiento puntual que requiere un estudio geomecánico y geoestructural del macizo rocoso muy puntual, porque necesitamos saber dónde lo vamos a instalar. Entonces, por ejemplo, estos estratos están horizontales, hay un espacio vacío y puede ocurrir que con las presiones se abra. Entonces, lo que uno hace amarrar es estos estratos débiles a este estrato mucho más, por decirlo, fuerte, más competente. Las partes de un perno, pues una cuña, la ranura, la varilla, la cabeza, la placa que aumenta el área de el área de efecto del perno y la tuerca. Este es el principio, no todos son así. Pueden variar entre 75 centímetros y 250 metros, 240, dependiendo del uso que lo necesitemos. Principales tipos de perno, está el de cuña, que es el que hemos visto, ¿sí? Está el de concha y nuez, ¿sí?, que esto también lo que hace es que al apretarse se abre, pues esta se va hacia atrás y esto lo que hacen es expandirse, entonces se traba. El de resina, muy utilizado, muy común, entonces esto es cemento. El de armado, es para, como digamos, obra civil. Uno tiene que colocarlos, digamos, que depende del estrato que uno quiera amarrar el perno, ¿ya? Aquí están perpendiculares a los estratos y acá están inclinados a los estratos. La distribución también depende, como uno la quiera, uniforme, ¿sí?, o irregular de 3 bolichos. Entonces, mire que aquí forma un triángulo, forman triángulos. Puede tener solo la platina o uno le coloca este otro accesorio que es la malla electrosoldada, que lo que hace es que aumenta eh, el área, digamos, aplicable del perno, y lo que hace es que amarra todo. Entonces, cuando hay un derrumbe, pues la malla se sopla un poquito, pero no deja caer nada de material al espacio vacío. Vamos a verlo acá, las cámaras. El proceso, muy sencillo. Primero hay que desabombar, siempre les he dicho. Segundo, hay que perforar un barreno. Perforar un barreno es hacerlo con un equipo neumático, un martillo neumático perforador. Hacer un hueco, ¿sí? Obviamente tiene que ser de la medida del perno. Aquí entra la cuña, va hacia arriba. La rosca lo que hace es golpearse antes para que se abran las patas. Luego vuelve y se afloja la rosca. Se coloca la platina y por último ya se aprieta totalmente con el torque que es. Estos son unos tipos de pernos de anclaje. Lo mismo, mire el barreno acá.
otro tipo de perno. Estos son anclajes mecánicos. Si miramos, uno trata de coger las fracturas perpendicularmente, es decir, que acá nos mida 90 grados, ¿sí? Al medirnos los 90 grados, pues ya sabemos que trabajamos perpendicular. Eso es lo que trata uno con los pernos. Acá era la parte que les decía, que en ese orden de ideas siempre tenemos que hacerle un estudio al macizo rocoso, porque al hacerle ese estudio tendremos la justificación técnica para colocar un perno de anclaje. Entonces, si vemos esta parte de acá, estas lineecitas, para mí son las diaclasas. Todas estas de acá. Todas estas diaclasas forman familias. O sea, al haber muchas diaclasas, que es lo que yo les decía a ustedes, que se habla uno como lisos, cuando ellas se entrecruzan, aparece esto. Que esto es lo que uno llama una cuña. ¿Sí? Y esta cuña es la que se puede ver en el espacio vacío. No siempre aparece en el techo, a veces hay laterales. Mire, acá aparece una lateral. Y esto es muy común. Esto es para los pernos, ¿no? Pero si tuviéramos acá arcos de acero, pues con el arco de acero ya bloqueamos este tipo de cuña. También tenemos, bueno, el efecto cuña es lo que les decía. Cuando hay roca fracturada, cuando se encuentran planos de estructuras que son estructuras que debilitan el macizo rocoso, pues hay el efecto cuña. Como lo podemos ver acá también. Acá nos dice cuáles son los bloques de cuña. Y acá nos habla de las familias. Familias de discontinuidades, que esas discontinuidades pueden ser las de clases. El efecto viga. Pues el efecto viga ya digamos que se aplica es cuando los estratos son horizontales. Se crea un efecto viga y lo que hace es amarrarse esta parte débil a algo mucho más fuerte. Y esto de acá se empieza a hacer así, se llama pandeamiento, se pandea. El efecto columna, que era el que veamos de las cuñas laterales, ¿sí? Entonces también nos puede funcionar ahí. Efecto columna. Entonces, los pernos de clase tienen una zona de influencia. Entonces, si lo pueden ver, este sería el radio de la zona de influencia y dependiendo del terreno, uno podría, por decirlo así, tratar de calcular cuántos pernos de anclaje debo utilizar en cierta área. Si tenemos el estudio del macizo rocoso, ¿sí? Acá está con malla electrosoldada. Aquí hacen como un macro de cómo se verían. Aquí ya los vemos en la realidad, miren, instalados. Aquí está con malla. Aquí también está con malla. Y esta es la maquinita que lo instala, neumática. Aquí están haciendo ya el torque para apretar. Ya hay equipos muy sofisticados como este Jumbo, donde hace la barrenación y luego tiene otro donde ya
eh, ajusta el perno de anclaje, nuestros pernos de anclaje para que nos queden claros cuáles son. Y acá nos dice una clasificación por pernos de anclaje. Entonces hay de adherencia, tal de resina y de cemento. Este está por cartuchos, hay otros por inyecciones de cartuchos. Y se puede trabajar con una barra helicoidal, es decir, que parece como sin fin. Pernos de anclaje por fricción, soporte temporal. Este sí es permanente, el de por adherencia. Parece el perno mecánico que era el de cuña que les decía. Hay aquí es alta carga de contacto, obvio, va a tener mucho contacto. Baja carga de contacto aparece compresión de anclaje y expansión de anclaje. Entonces aparece el split set y el switch set, ¿sí? Que vendría a ser este de acá, es el split bolt, ¿sí? Aquí vemos ya una instalación de un perno de anclaje. Y aquí vemos cómo se le hace el estudio ya a una cuña y cómo se va a instalar el perno para amarrar esa cuña a un soporte, ¿sí? Ahí entra el perno, ya hicieron el barreno.
Ese es el barreno, ese hueco. Ese es uno de cartucho con resina o cementado. Lo que hace es explotar el cemento. Y luego se ajusta la platina. ¿Cuántos están en el terreno? Pues ahí lo que vimos fue que lo que hacen es un trasplante de malla. Anclaje y soporte en minas subterráneas. Al hacer una excavación en el macizo rocoso, este puede volverse inestable con el uso inadecuado de explosivos o por las alteraciones y comportamiento estructural de la roca. Para combatir estas variables, se aplican soportes según la demanda de la situación. Los soportes pasivos proporcionan una restricción superficial al macizo rocoso mediante la instalación de elementos estructurales en la superficie. Por ejemplo,
Los marcos de acero se utilizan cuando el macizo rocoso presenta alta inestabilidad, alto porcentaje de humedad, fallas o fracturas que formen cuñas que provoquen deslizamientos o presiones altas, pues se precipitan en cuanto el macizo rocoso comienza a sufrir deformaciones. Se instalan en zonas de gran relevancia como el acceso a la mina, plantas generadoras internas, cruceros importantes, entre otros. Su objetivo es cubrir las tablas y el cielo formando un ademe. El marco está formado por 2 o más piezas de acero o fibras sintéticas. Su estructura puede ser de líneas rectas o por elementos curvos, siguiendo la forma de la excavación. La unión de las piezas se hace soldando placas metálicas a los extremos, las cuales son unidas por pernos. El concreto lanzado es una mezcla usada para fortificar la obra y evitar la intemperización del túnel. Se puede reforzar utilizando malla ciclónica o electrosoldada. Los soportes activos modifican el comportamiento interno de la masa de roca mediante la instalación de elementos estructurales dentro de ella. Por ejemplo, se utiliza para soportar excavaciones de pequeñas dimensiones, no mayores a 5 metros de diámetro, o estratos delgados, y en algunos casos para respaldar al concreto lanzado. Los más utilizados son fricción. Estas se autosoportan al ser colocadas. Son de uso temporal y fabricadas de acero. Por ejemplo, el Speedset, Voltex y Suelex. Barras sólidas. Pueden ser de varilla corrugada, acero sólido o fibras sintéticas. Se soportan con cartuchos de resina y o cemento. Autoperforantes. Son utilizados en terrenos de muy mala calidad, donde el anclaje debe ser aplicado inmediatamente después de la voladura. Pueden ser de acero o de fibras sintéticas. Las anclas mecánicas son las anclas con soporte de expansión y compresión que proporcionan apoyo inmediato después de su instalación. Se pueden ajustar aplicándoles fuerza de giro, ya que al tensar la punta del ancla cementada contra la placa, se comprime el macizo, dándoles mayor estabilidad. El anclaje largo es utilizado para soportar rebajes o excavaciones mayores a 5 metros. Consiste en cables de acero, cementado y tensado. Con este, se busca disminuir la presión litostática ejercida por el macizo rocoso hacia las tablas y el cielo de los rebajes. La consolidación del terreno se utiliza en medios fracturados o en material poco consolidado para impermeabilizar una zona específica. Esto se logra por medio de barrenos al inyectarlos a presión con una sustancia que puede ser resinas a granel, base poliuretanos, bases silicatos o lechadas de cemento. Toda obra subterránea necesita un análisis geotécnico y geomecánico para diseñar, cuando sea necesario, un sistema de soporte o sostenimiento artificial. Bueno, mirando esos videos, entonces ya nos queda un poco claro lo de pernos de anclaje. Cualquier duda pueden consultarme, ya saben, el WhatsApp. Y por favor, vamos realizando la siguiente actividad que les daré el día mañana viernes para que desarrollemos continuemos desarrollando las guías y poderlas subir a territorio. Muchas gracias.